Bien, pues hoy estamos iniciando una serie nueva. ¿Se acuerdan? Les habíamos platicado de esta serie. ¿Cómo se llama? Ya se les olvidó. ¿Cómo se llama la serie? Hasta que lo vieron ahí, ¿verdad? A final de cuentas, chicos, lo que queremos buscar a través de todo esto es llevar la iglesia. Ya no soy yo. ¿Ya? Ok. Llevar la iglesia a otro nivel de madurez, de mayor compromiso. Eso es identidad en acción, basándonos en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Cuando utilizamos el título identidad en acción, nos estamos refiriendo a esa identidad que tenemos en Cristo. ¿Quién eres cuando estás en Cristo? Porque no es lo mismo. No somos la misma persona, no tenemos la misma identidad ahora que estamos en Cristo que cuando no teníamos a Cristo. No es que seamos más pesados, más delgados, más blancos, más morenos, no es así, o más altos, no, eso no tiene nada que ver con cuestiones físicas o apariencias, es qué clase de personas somos, quiénes somos, qué identidad tenemos. Y por lo regular, una identidad va a repercutir en una actividad. ¿Sí me estoy explicando? Una identidad repercute en una actividad. Por ejemplo, un boxeador. ¿Qué hace un boxeador? Boxea. ¿Yo me puedo poner a boxear sin ser boxeador? ¿Puedo hacerlo? Pero obviamente me va a ir mal. Me va a ser bien difícil y muy sufrido. Si se te descompone tu carro, ¿con quién lo llevas? Alguien que sea, fíjate, identidad, un mecánico. Y si alguien te dice solo para agarrar el trabajo, sí, yo te lo arreglo y no sabe nada, no es mecánico, ¿qué va a pasar? Porque primero es identidad y luego viene la actividad. Entonces, de eso se trata Efesios y es lo que queremos buscar, que es lo que queremos perseguir. Mucha gente en la vida cristiana, muchos cristianos batallan para vivir su vida cristiana. Se dice, es bien pesado ser cristiano, es bien difícil, no es que, ay, estoy batallando mucho, porque primero no han entendido lo que somos, la identidad que tenemos, no la hemos vivido de convicción y por eso se nos dificulta bastante vivir una vida cristiana. Queremos a veces tener la actividad sin primero ser conscientes de nuestra identidad y ponerla en práctica. ¿Me estoy explicando? Ok, entonces vamos a tener tres partes en esta ocasión. Vamos a ver, hoy vamos a ver la introducción solamente. Hoy solo veremos la introducción de la carta. Todavía no voy a empezar a ver los versículos del capítulo 1. Solo voy a ver la introducción en este día y voy a tocar tres cosas. Recuperando la identidad. Estamos hablando de, ¿por qué estamos hablando de la identidad? ¿Por qué? O sea, ¿de qué se trata? Vamos a hablar un poco acerca de la carta a los Efesios. Y vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad de Éfeso para que conozcamos de qué estamos hablando. Y bueno, pues vamos a entrar directamente a la primera parte, recuperando la identidad. ¿Sí? ¿Usted recuerda cómo se perdió la identidad del ser humano? Y es lo que vamos a ver ahorita como primer punto. Pero antes de eso, quisiera que me acompañe a orar. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias Dios por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias Dios porque nos gozamos glorificando tu nombre a través del canto. Y ahora Dios, gracias también por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permite que seamos edificados, que seamos alimentados. Quita todo estorbo, Dios, que se oponga a tus propósitos. Perdona nuestros pecados para que tu palabra pueda llegar limpia e íntegra a nuestro corazón. Y Señor, quita todo aquello que nuestra mente o nuestro cuerpo que esté siendo un obstáculo. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hablar recuperando la identidad. Usted recordará ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Jehová dijo, hagamos al hombre. ¿Se acuerda usted de eso? Si usted no lo recuerda, no lo voy a ir a leer, usted lo puede leer en casa. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía una identidad.
¿Cuál era la identidad? Imagen y qué? Y semejanza de Dios. Dios así los hizo. Por lo tanto, eran hijos de Dios. Oye, ¿es una gran identidad ser hijo de Dios? Sí, me están siguiendo, ¿verdad? Ok, es una identidad importante, ser hijos de Dios. Adán y Eva tenían esa identidad claramente, Dios lo había establecido. Y después de establecer su identidad, establece su actividad. ¿Recuerda usted qué actividad les encargó Dios hacer? ¿Qué fue? Fructificar y qué? Multiplicarse y llenar la tierra. ¿Te das cuenta? Ser a imagen y semejanza de Dios, ser hijos de Dios, ¿es identidad o actividad? Ahora, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, ¿qué es? Actividad. Ahora, si te fijas, llenar la tierra y también someter la creación, sojuzgar la creación, o sea, señorear, mandar en la creación, ¿sí? En todos los recursos que Dios nos dejó. Esa era su actividad. Incluso estaban desempeñándola bien, porque fíjate bien, aquí hay un principio importante. Al tener la identidad correcta, la actividad se desempeña correctamente. Al tener una buena identidad, la actividad se va a desempeñar correctamente. Para los que están anotando, eso yo lo anotaría. Ahora, ¿pero qué pasó? Después llegamos al capítulo 3 y la serpiente viene y era astuta más que todos los animales del campo. Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, no comer de todo árbol del huerto. ¿Es identidad o es actividad? Te fijas cómo el diablo empieza al revés. Empieza por la actividad. Muchos cristianos hoy en día, el diablo los engaña y piensa que hacer muchas cosas es agradar a Dios, sin tener claro la identidad primero. Por eso es que aquí en esta iglesia normalmente nadie te va a criticar si tú vienes con el corte de pelo extraño, si tú traes tus pantalones rotos, si traes, o sea, nadie te va a criticar, porque esas son actividades. Nos interesa primero que afiances tu identidad y los cambios se harán de adentro hacia afuera, no exteriores, porque es fácil portarse, verse, vestirse como lo haría un cristiano. Entonces, aquí él empieza por la actividad y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le dice, como que se gancha ahí, ¿no? No, Dios nos dijo de que todos los árboles podemos comer, mas de este árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Te fijas cómo el diablo distorsionó la palabra? Porque Dios no había dicho eso. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo el diablo? ¿Eso dijo el diablo? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso dijo el diablo? ¿Y qué dijo Dios? De todo árbol del huerto puedes comer. Solamente de este que está en medio no vas a comer, porque el día que comas vas a morir. Entonces ahí como que el diablo la distorsionó. Y la mujer se gancha y dice, no, de todo árbol podemos comer, pero de este nos dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Le agregó algo? También la mujer le agregó algo. O sea, está pintando a un Dios que es exageradamente estricto. ¿Sí? Ahora, el diablo sigue adelante. No moriréis. Está negando la palabra. No te creas. Dios te mintió. Está pintando a un Dios engañando, que ha engañado al ser humano. Está pintando a un Dios que él sabe cosas y no te las comparte. Hay cosas que tú no sabes, pero él sí sabe. Él sabe que cuando comas de este árbol, ¿qué? Seréis como Dios. Así les dijo, ¿verdad? Ser como Dios es identidad o actividad. Identidad. ¿Y qué había hecho Dios? Hagamos al hombre ¿a qué? ¿Y qué les está diciendo el diablo? Van a ser como Dios. O sea, eso ya lo tenían. ¿Nos damos cuenta? Ya lo tenían, pero el diablo le encanta hacernos creer que esas bendiciones o identidades que Dios nos ha dado no la tenemos. Nos engaña pensando que
tú todavía eres un pecador, tú todavía eres esto, tú todavía eres aquello, y nos etiqueta, nos da una etiqueta que ya no tenemos. Dios nos da una identidad y a veces vivimos olvidando esa identidad. La serpiente la hace ver como si no tuviera identidad. Y que esa bendición de identidad solo Dios la reserva para él y no la quiere compartir con nosotros. Es lo que el diablo siempre quiere hacernos ver. En otras palabras, el diablo la convence de que puede llegar al plan de Dios sin tomar en cuenta a Dios. ¿Sí me estoy explicando? No le hagas caso a Dios. Mira, hay una ruta más corta. Y sin tener que obedecer tanto, sin tantas reglas. Es más fácil. Y usted sabe cuál es la manera correcta de salir con mención honorífica y puros dieces en la escuela. ¿Cómo? ¿Cómo, chavos? ¿Qué más? Haciendo las tareas, ¿qué más? Sacrificar salidas. A ver, jóvenes, ponen atención. A ver, Gael. No, pues no sé. Hay una ruta corta hacia el 100 de calificación. Hay una ruta alternativa. ¿Cuál es? Copiar, pedir las tareas, pagar. Entonces, sí hay una ruta alternativa para llegar al mismo objetivo, pero no es la correcta. No es la manera de Dios. Es lo que está haciendo el diablo. Te puedo llevar a donde Dios te quiere poner, pero y más fácil y más rápido. Cuidado, porque el diablo siempre va a querer hacer eso. Así es la sociedad de hoy en día. Buscan lo que Dios nos ofrece, pero a su manera, sin tomar en cuenta a Dios. Dios quiere darte felicidad. ¿Estamos de acuerdo? Plenitud. Plenitud es una felicidad que no depende de si tengo dinero o no tengo dinero, más si tengo salud o no tengo salud. Plenitud es una felicidad que no depende de otra cosa más que de Dios. Pero el diablo te engaña y te dice, para que seas feliz tienes que tener una cuenta buena y gorda y jugosa en el banco. Tienes que traer una camionetota así de esas que necesitas una escalerita para subirte. Tienes que tener una residencia en las lomas. Y tienes que tener no sé qué. Entonces vas a ser bien feliz. Y a veces los mismos cristianos lo compramos y pensamos que esa es la forma de ser felices. Tienes que tener todas esas plataformas de streaming para ver todas las películas y que nadie te platique nada que tú no has visto. Y tienes que tener todos los partidos del mundial. ¿Por qué? Por una cantidad mínima. Y ahí vamos sí, cierto, yo necesito esto. O sea, queremos la felicidad que Dios aquí nos quiere dar, la queremos tener a través de otras cosas que el mundo nos ha vendido como fuente de felicidad. ¿Sí? Adán y Eva decidieron hacer a un lado la palabra de Dios y seguir las palabras o las instrucciones, recomendaciones de la serpiente, y así fue que perdieron la imagen de Dios. Así fue que perdieron la identidad que Dios les había dado. ¿Está claro? Así se perdió el ser hijos de Dios. Después de ahí ya no fueron hijos de Dios. Ahí se perdió la identidad. Porque decidieron hacer a un lado la instrucción de Dios y decidieron seguir la ruta que Satanás les trazó. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo se perdió la identidad? Ahora vamos a ver cómo se afectó la actividad. Ahí en Génesis también seguimos platicando en el versículo 16. ¿Se acuerdan? Para Eva, para la mujer, ¿cómo se afectó su actividad? Con dolor darás a luz a tus hijos. Yo imagino que antes no le dolía nada, o no estaba planeado para hacer algo doloroso, pero Dios le dijo, por causa de esto, ahora va a ser diferente. ¿Estamos de acuerdo que dar a luz es actividad o es identidad? ¿Sí? Y después al hombre, ¿qué le dijo? Maldita será la tierra por tu culpa. Y ahora te va a costar más conseguir el pan de cada día. La tierra te va a producir cardos y espinos y vas a sudar la gota gorda para poder hacerla producir. ¿Te das cuenta? ¿Actividad o identidad?
¿Te fijaste cómo la actividad se vio afectada por cuando se perdió la identidad? Incluso, déjame decirte que algo muy, muy triste. Antes tenían que guardar y cuidar el huerto. Y ahora ni huerto tenían. Es un paraíso terrenal. Y lo que tenían que hacer era cuidarlo y labrarlo. Ahora te va a costar. Vas a sembrar y a veces ni te va a llover y ni va a dar la tierra. Y vas a tener que estar ahí deshiervando porque, oye, la alberca, yo no sé cómo se manda mantenimiento. No te preocupes, ya tengo contratado eso con una compañía que va a ir cada cierto tiempo a darle mantenimiento. Oye, pero en esta zona todo está muy caro. No te preocupes, nomás haz una lista de lo que necesitas cada semana y te lo van a llevar hasta ahí. ¿Dirías que sí o que no? Así era el paraíso. Digo, guardando las diferencias, para que te des una idea. No que no ibas a hacer nada. Si había actividad, cuidar, labrar, pero no era tanto esfuerzo. Ahora, como te portaste mal y perdiste la identidad, ¿sabes qué? Vas para afuera. Y ahora sí te va a costar. Ahora sí te va a costar. Entonces vemos cómo por perder la actividad, la identidad, se corrompe la identidad. Sin identidad correcta, se corrompe la actividad. Porque sabes una cosa, aunque el hombre perdió sin tener la identidad correcta, la actividad se corrompe. Ahora, ¿cómo se recupera? Porque es lo que pretendemos en Efesios. Después de esta caída, a nadie se le llamó ya hijo de Dios. En todo el Antiguo Testamento a nadie se le llama hijo de Dios, a ningún ser humano, hasta que Jesucristo viene a la tierra y Él es llamado hijo de Dios. Y no solo Jesucristo, después a todo aquel que en Él cree y recibe a Jesucristo es llamado también hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos aquí se consideran ahora hijos de Dios? Identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú creíste en Cristo y le recibiste, dice Juan 1:12, a ellos les da la potestad, autoridad o derecho de ser hijos de Dios. Y así se recupera la identidad, volvemos a ser hijos de Dios otra vez. Y volvemos a tener la imagen y semejanza de Dios en nuestro espíritu y ahora hay que desarrollarla. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿No los he perdido? Perfecto, entonces, así es como hemos recuperado la actividad, perdón, la identidad y la actividad Dios nos la ha regresado otra vez. Ahora Dios nos dice, si ya eres hijo de Dios, muy similar a lo que le dijo a Adán, ve por todo el mundo y predica el evangelio. Ahora tenemos una actividad, pero primero hay que tener la identidad. Por medio de Cristo la recobramos, esta identidad original. Y es lo que queremos hacer con el libro, en el estudio del libro de Efesios. Dios nos muestra quién es Dios, ahí en Efesios. En Efesios 2 nos dice lo que somos por medio de Cristo y nos dice todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros como actividad. Y sabes una cosa, aunque muchos ya somos creyentes de tiempo, Dios nos ha dado una identidad, pero el enemigo nos ha hecho perder esa identidad y agarramos la identidad que tiene una sociedad alejada. ¿Cómo se divierte una persona que no es creyente? Fiestas. ¿Cómo? Acá el chupirul, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo se divierte un cristiano, un creyente? Que tiene una identidad como hijo de Dios. ¿No se divierten ustedes? A ver, uno por uno. Cenando en el grupo de adultos. Sí, o sea, después del estudio, ¿no te la pasas bien padre con tus compañeros? ¿Sí? ¿Te diviertes? Como dicen la canción de los niños, saluda a tu hermano, ¿cómo va? Dale la mano a tu hermano y los ves que bien, todos los chiquillos corre, risa y risa saludándote y les divierte eso. A los adultos, ¿qué les divierte? ¿Qué les divierte a los adultos? El relacionarte con la gente. ¿Te divierte estar en la iglesia?
¿Te la pasas bien? ¿Te la pasas bien leyendo tu Biblia? ¿Conviviendo con tu familia? Es más, en familia viendo una película. ¿Sí? Ahora, piensa, ¿cómo se divierte una persona que no tiene a Cristo? Bailes, antros. Y lo de repente cuando va a haber una boda y dicen, una boda cristiana, pero no va a haber baile. Y no va a haber vino ahí. No, entonces yo no voy. ¿Qué boda es esa? Porque su felicidad depende de eso. Pero el cristiano no depende de eso, su felicidad está en Cristo. Y nos gozamos compartiendo ese momento especial de unión matrimonial, compartiéndolo con los seres queridos. Y más, y luego, si se puede llevar una buena cena, qué padre. Y si no hay cena en la boda, no la pasamos mal. Piensa, ¿el centro de la felicidad es la cena? No. Y si no hay música en la boda, y si no hay juegos y dinámicas, como a veces ponemos, ¿hay felicidad en la boda? Entonces te das cuenta, ya no dependemos de esas cosas. Si te cortan el internet y no puedes ver ninguna streaming de películas en tu casa, ¿hay felicidad? Bueno, ahí ya está de pensarse. Porque el diablo nos ha engañado que nuestra identidad está en lo que el mundo nos vende y no en lo que Dios nos ha ganado para nosotros. Piénsalo. Eso es lo que queremos buscar en este estudio de Efesios. Recuerda, y eso que no se te olvide, primero es la identidad y luego viene la actividad. Si la identidad no es correcta, la actividad se corrompe. Mira, como dice aquí, muchos cristianos son engañados hoy por la serpiente y ponen un gran énfasis en la actividad y se olvidan de la identidad. Aún en la iglesia, es que tú debes de portarte así, es que tú debes de hacer esto, es que tú debes hablar así, te debes de cortar el pelo de tal forma, te debes vestir con ese tipo de, o sea, primero es asegura la identidad a través de la palabra, para eso es el discipulado. Por eso es que primero impartimos el discipulado y cuando asimilas correctamente la palabra de Dios, los cambios vienen de adentro hacia afuera, de forma natural y no obligada. De otra manera llevamos un cristianismo pesado, de que, es que tengo que hacer esto. En la iglesia ya no me dejan llevar faldas hasta cierta altura, ya no me dejan ponerme pantalones en la iglesia. En la iglesia me obligan a llevar corbata. Es que en la iglesia no puedo decir maldiciones, en la iglesia no puedo hacer aquello. Yo recuerdo un amigo pastor que me decía, hombre, es que no me gusta que a veces conozco familias que son pues de un vocabulario espeso, pero cuando yo llego a su casa, apagan la música, apagan todo y, hermano pastor, ¿cómo está usted? Pásele, siéntese. Si yo quiero encontrar uno de esos que son no cristianos, que vienen y sin filtros y sin nada me digan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y con esas palabrotas que ellos usan. Así los quiero ver. Así que me hablen. No que conmigo quieran guardar toda la reverencia y con Dios no. ¿Me estoy explicando? ¿Para qué? Yo quiero ver desde dónde estamos partiendo. Empiezo a transmitirles palabra y ellos van a ir entendiendo que tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca, las palabras ociosas que la Biblia habla. Y no porque sea yo el pastor, no, que Dios vaya obrando el cambio desde adentro hacia afuera. ¿Me estoy explicando? Ahora, eso no estoy dando permiso que entonces se vale decir. No. Si Dios no ha obrado un cambio en ti, entonces tú puedes, no pasa nada. Habla como tú quieras. Más si busca que Dios vaya obrando esos cambios en tu corazón y luego esos cambios se reflejen en tu vida, en tus acciones. Si vas afianzando tu identidad, tu actividad se va a hacer más notoria, más espiritual, más clara. Por ejemplo, si una familia no tiene un concepto claro de la familia está de cabeza. Si un matrimonio no tiene el concepto bíblico, para hablar más claro, no necesariamente la palabra claro, sino el concepto bíblico, no sabes
¿Cuál es la identidad bíblica del matrimonio? El matrimonio está de cabeza. No sabe la identidad bíblica de lo que es un padre, una madre, un hijo, un hermano. Entonces la familia está de cabeza. Cuando no tienes una identidad clara de lo que es un discipulador, una identidad bíblica de lo que debe ser un maestro de la palabra, lo que debe ser un cristiano ante la sociedad, es por eso que está todo distorsionado. Y a veces vivimos un cristianismo de apariencias, porque si la identidad no es clara, la actividad se corrompe. ¿Ok? ¿Ya quedó claro esta parte? Bueno, en lo que sigue, esto es lo que más me interesa que quede claro. ¿Por qué estamos estudiando el libro de Efesios? Para volver a esa identidad y afianzarnos en esa identidad para poder tener una actividad correcta, bíblica. En lo que resta solamente voy a tocar dos cosas rápidamente para estar escribiendo cartas, ¿verdad? Ahora, es una carta pequeña, no es muy larga. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Del 1 al 3 habla de la doctrina de lo que somos en Cristo. Ahí habla de nuestra identidad, habla de quién es Dios y quiénes somos nosotros, habla de las bendiciones espirituales que tenemos al estar en Cristo. Sí, o sea, ¿quiénes somos cuando ya estamos en Cristo? Ahí, en el capítulo 1 al 3 nos debe quedar muy claro quiénes somos. Ahí va a quedar claro nuestra identidad. Y luego del 4 al 6, de una manera muy práctica, habla de la actividad que Dios espera de nosotros. 4 al 6 habla de ahora sí lo que nos toca hacer, lo que podemos hacer con esa identidad que ahora tenemos y estamos bien conscientes. ¿Está claro eso? La carta a los Efesios no habla de un problema en particular, a diferencia de otras cartas donde Pablo escribía una carta para tratar un problema que le habían comentado que había en cierta iglesia. Aquí no habla de eso. ¿Se recuerdan cartas que Pablo usaba para tratar problemas? Corintios en cada capítulo está tratando un problema y aquí no está hablando de problemas que hay en la iglesia. Tampoco está dirigida a una persona. Cartas, ¿recuerdan cartas que están dirigidas a una sola persona? A Tito, Timoteo, Filemón. En este caso no está dirigida a una sola persona. La carta a los Efesios está dirigida a la iglesia. Y se considera una carta circular. ¿Por qué circular? Porque debía leerse en la iglesia de Éfeso y luego compartirse con otras iglesias de la región. Porque era una carta doctrinal, una carta de enseñanza, una carta que todo mundo debía leerla. Cualquier iglesia que tuviera acceso debía leerla y enseñarla ahí en la congregación. Es una carta rica en enseñanza para la iglesia de hoy. Es una de las cartas que establecen las bases de lo que debe ser una iglesia, de cómo debe funcionar el cristiano de nuestros días. Algunos lo llaman la joya de los escritos de Pablo, porque en 6 capítulos de forma condensada está resumido lo que debe ser la iglesia. En Romanos es otra joya, pero ese está más extenso. Aquí está condensado en Efesios. Algunos le llaman, por lo tanto, la reina de las epístolas, o sea, las cartas. ¿Qué es una epístola? Una carta. Otros le llaman la quinta esencia del paulinismo. Quinta esencia es un sinónimo de la más pureza, la más alta pureza. Algunos que saben de cuestiones de diluir soluciones, la quinta esencia es la más alta pureza de algo. ¿Sí? Otros le llaman también la composición más divina del hombre, porque es algo divino, es algo sublime, aprender Efesios. Otros también le llaman la corona del paulinismo, como diciendo, oye, fue lo más grande que nos pudo haber dejado Dios a través de Pablo. Otros le llaman también la epístola de la ascensión. Ahí está. ¿Por qué la epístola de la ascensión? Porque habla de todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos cuando Cristo está sentado en su trono. Cuando Cristo asciende, ahora tenemos nosotros unas grandes bendiciones. Si Cristo no hubiera resucitado y no hubiera ido ascendido al cielo, nosotros estaríamos fritos. Ni siquiera seríamos salvos. Pero cuando Él asciende y está en su trono, somos salvos. Pero eso es solo el principio. Tenemos muchas más bendiciones más. Y a veces no vamos por ellas.
un pastor llamado Charles Spurgeon decía que la carta a los Efesios es un cuerpo completo de teología. ¿Entiende usted por qué queremos estudiar Efesios? ¿Y por qué queremos que lo que aquí estudiemos usted le dé una repasada en sus grupos? Está tomando nota porque en el grupo se le va a preguntar, ¿sí? Y en el grupo se va a comentar esto. O sea, la carta a los Efesios es digna de estudiarse a conciencia y que Dios nos lleve a otro nivel de madurez espiritual y de compromiso con Dios. Déjame pasar a la tercera parte, la ciudad de Éfeso. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Éfeso? La ciudad de Éfeso era una ciudad totalmente idólatra. O sea, eran idólatras. Y te vas a encontrar como nuestro México no es muy diferente a Éfeso, ¿eh? Era muy importante en la fabricación de imágenes. ¿Somos así nosotros? Los mexicanos somos buenos para eso. Su figura idolátrica mayor, o sea, su ídolo mayor, su principal dios era la diosa Diana, que le llamaban la Diana de los Efesios. También era conocida como Artemisa. Solo que Diana lo conocían los romanos y Artemisa era para los griegos. Artemisa era hija del dios Zeus, el padre de los dioses, según la mitología griega, y era hermana gemela de Apolo. Está interesante, ¿no? En la mitología romana, ¿cómo se llamaba en la mitología romana? Diana era hija de Júpiter, porque Júpiter y Zeus son los mismos, nomás que con diferente nombre, ¿eh? Y ahí esa era la diosa Diana o Artemisa, la reina. Era conocida como la reina del cielo. O sea, era la máxima deidad para ellos. Prácticamente de eso vivían. Entre otras, sí, tenía otras fortalezas económicas, pero una fortaleza grande económica era la idolatría. Tenían un templo majestuoso que es considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La diosa Diana tenía ese templo. ¿Ustedes recuerdan las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Quién me dice una? Los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, la torre latinoamericana, no, el faro de Alejandría. ¿Cómo? La estatua de Zeus. Ya habrá. El mausoleo de Halicarnaso. ¿Qué más? Falta una, ¿no? El coloso de Rodas. Exacto. Entonces, entre esas maravillas, ya no existen, excepto las pirámides de Egipto. Hoy han sacado las nuevas maravillas del mundo, pero estas son del mundo antiguo. Igual, el templo de Diana ya no existe, solo existen ruinas. Pero eran consideradas las ruinas, las 7 maravillas del mundo antiguo. Era tan majestuoso que a nivel mundial fue reconocido este templo. Y de muchas partes iban ahí a adorar a Artemisa, a llevarle ofrendas, a llevarle cosas, a hacerle mandas, a hacerle promesas, como los mexicanos hacemos. ¿Me estoy explicando? No hay mucha diferencia. La diosa Diana era relacionada también con la fertilidad, por lo que en sus cultos había comúnmente prácticas sexuales. ¿Qué sigue ahí? Continúa. Mira, ahí está. No sé si alcanzan a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está la figura de la diosa Diana y ustedes pueden ver que en la parte de arriba tiene algo así como muchos pechos, muchas boobies. Esa es, porque está relacionada con la fertilidad, algo así como que si tú vienes conmigo aquí no te va a faltar nada. ¿Sí? Esta era la diosa Diana, era también considerada como impulsora de la fertilidad. Ahí en Éfeso cada año se celebraban juegos en honor a la diosa Diana y eran conocidos como las Artemisias. Este año vamos a las Artemisias, como decir las Olimpiadas, ¿sí? Cada año celebraban esos juegos deportivos en honor a la diosa Diana, así era de importante. En la ciudad de Éfeso también se celebraban lo que llamaban las Efesias.
las Efesias, que no era otra cosa que fiestas en honor a la diosa Diana. Cada año celebraban esas fiestas. Aparte de venerar a Diana, los efesios tenían cerca de 50 dioses más. Otra vez, ¿somos parecidos a los mexicanos? Y tenían dioses, pues según la necesidad que se presentara. Le prenden la veladora al que necesita novio, ¿cómo se llama? Para que les conceda novio. Cuando están al Dios de los problemas difíciles. Cuando está en problemas económicos hay otro y hay que ir con él. Cuando está, no sé, enfermedad, necesito salud, hay otro al que hay que pedirle para eso. ¿Sí me estoy explicando? Así tenían un montón de dioses. O sea, mira, los mexicanos no somos muy diferentes, hoy en día. ¿Por qué? Porque para que me dé buena suerte, en el año nuevo, mi ropa interior la llevo de color, ¿qué? Rojo. ¿El rojo para qué es? ¿Y el amarillo? ¿Verdad que lo sabemos de memoria? ¿Va? Rojo para la abundancia. Ah, no, para sí, ¿no? El amor, rojo para el amor y el amarillo para el dinero. Y lo que saco unas maletas para que este año yo tenga muchos viajes. O sea, estamos ahí en todo eso, ¿no? Y yo todavía, y el viernes voy al grupo de adultos. Sí, o sea, y a la cierta hora voy a que me lean el café. Y a cierto momento voy a echarme una reunión de ayahuasca y cosas de esas. O sea, ¿te das cuenta? Así somos. A veces, aunque somos creyentes, todavía jugamos mucho con esas cosas. Y así estaba pasando, algo similar estaba pasando con la iglesia de Éfeso. Esas cosas estaban infiltrándose en la iglesia. Por otro lado, Éfeso era muy influyente en la sociedad de aquel tiempo, en el tema político, era importante. En lo religioso, no se diga. En lo educativo, buenas escuelas, y en lo comercial. Imagínate, para construir un templo de esa majestuosidad, ¿qué se requiere? ¿Qué tipo de personas se requieren para construir eso? Alguien que sepa de ingeniería civil, de arquitectura. O sea, no cualquiera hace algo así. Y tenían ruinas, bueno, hoy en día hay ruinas de lo que fue la ciudad de Éfeso y que siguen hasta hoy. Sabían construir, sabían de negocios, eran poderosos en aquel tiempo. No era la más poderosa su lugar en aquel tiempo, aunque se encontraba en una ruta económica muy productiva. Y eso lo hacía muy popular. Hoy en día podemos encontrar ruinas de lo que es Éfeso, de su majestuosidad, de su poder. De hecho, en aquel tiempo, en popularidad, solo Roma y Alejandría eran más importantes que Éfeso. Y otra vez, ¿se parece a nosotros? ¿Cuál es la ciudad más importante, más productiva en México? ¿Cuál es? A ver, la que tiene más producción, más industrial. ¿Cuál es? ¿Cuántos creen que es Monterrey? ¿Quién es más importante, Guadalajara o Monterrey? Sin quitándote la mano del corazón. Monterrey, Guadalajara o Puebla. Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México. Realmente Ciudad de México está por encima. Es mucho más grande. ¿Será por la centralización que hemos, dice, como ha crecido México, por los financiamientos que hay, porque está en el centro, pero por encima está Ciudad de México? Y después de ahí, o está Guadalajara o está Monterrey. No sé cuál está encima, pero ahí estamos compitiendo siempre. No somos los más grandes en México, pero sí estamos entre los más grandes. Algo similar como Éfeso. No era el más importante, pero sí estaba entre los más importantes. De hecho, Jesucristo nunca fue a las más grandes, siempre fue a los segundos o terceros. Nunca fue al más grande. Si no hubiera nacido en Roma, pero siempre fue a otro.
donde podía alcanzar. Entonces, hablando de Éfeso, hoy está allá al este de Turquía. En Turquía, allá al este, por ahí están las ruinas de Éfeso todavía. Y ahí, si usted un día va a Turquía, ahí puede buscar las ruinas de Éfeso. ¿Qué tenemos aquí a continuación? Mira, ahí está el mapa, a ver si alcanza a ver. No sé si lo alcanzan a ver. Si no, podríamos apagar tantito la luz esta. Y ustedes se fijan ahí, conocen la bota de Italia. Esa sí la conocen, ¿no? Otra cosa que pueden conocer también es, mira, acá está Jerusalén, aquí en esta parte, está lo que es, lo que hoy es Israel, sería esta parte. Arriba está Siria. Y luego ahí, acá está Italia, está Grecia y ahí está Éfeso. Éfeso está casi llegando a la costa. Ahí, hoy es Turquía, al oeste de Turquía, y ahí usted puede ver, al estar cerca del mar, pues ahí pasan los barcos comerciantes, las descargas, por ahí hay mucho comercio. Ahí hay ruinas hoy en día de lo que fue la grandeza de Éfeso. Ok, sigamos adelante. Pablo llegó a Éfeso a fundar la iglesia en el año 52 al 54 aproximadamente después de Cristo, durante su segundo viaje misionero, y la deja a cargo de Priscila y Aquila por un tiempo. Recuerda que Pablo hizo 3 viajes misioneros. El primero no fue tan grande, el segundo ya fue más allá, y en el segundo fue cuando llega a Éfeso y funda la iglesia. Y luego, durante su tercer viaje misionero, Pablo tiene la oportunidad de pastorear la iglesia aproximadamente por 3 años. ¿Sí? Ahí estuvo pastoreando y ahí les dio toda la doctrina y la estableció, la fundamentó bien. Durante esta estancia en Éfeso de Pablo, vemos que muchos seguidores asiduos a Diana se convirtieron al cristianismo, y esto afectaba mucho a los comerciantes, a los líderes. Este pasaje yo quisiera leerlo, y en Hechos 19, abran su Biblia ahí en Hechos 19. Hoy no hemos leído la Biblia. Y aquí quisiera que la abrieran. Hechos capítulo 19, los versículos 23 en adelante. Dice ahí, hay un alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo disturbio no pequeño acerca del camino. Si usted nota, camino está con C y se refiere al cristianismo. La C mayúscula nos habla que se refiere a Jesucristo, que es el camino, o sea, la vida cristiana. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, ese majestuoso templo que tenían, lo hacían en miniaturas pequeñas y lo vendían como artesanías, y se los llevaban los que venían de lejos, y se llevaban sus recuerditos, ¿no? Dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, todos los que se dedicaban a vender esos templecitos, les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahorita les mencionaba cómo la idolatría comercial les dejaba buena utilidad. Pero veis y oís que este Pablo, un regio diría, este triste Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Sí? O sea, le está diciendo, los está convirtiendo, ya no vienen a comprarnos, ya la gente nos está dejando. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, no solo eran los de Éfeso, de toda Asia iban ahí a hacer sus peregrinaciones, sus demandas y todo, y de todo el mundo viajaban a estar ahí. Y pues obviamente había negocio, había comercio. Y si siguen predicando eso, se va a acabar este negocio.
Si ustedes se dan cuenta, a ellos no les interesaba que se pierda la devoción a nuestra diosa. No, se les interesaba que se va a perder el dinero. Y dice aquí, 28, cuando oyeron estas cosas, ¿se llenaron de qué? Se enojaron y gritaron diciendo, ¿qué? Grande es Diana de los Efesios. Entonces te das cuenta, empezaron a hacer un gran alboroto, todos gritando, grande es Diana de los Efesios, grandes, y todo el griterío que duró por varias horas, todos gritando y gritando, o sea, levantando el ánimo, ¿verdad? Tratando de que no se nos caiga el changarro, manipulando la fe de la multitud, pero con el objetivo de sacar ganancia de la fe de la gente. Empezaron a levantar otra vez el ánimo para que la gente no dejara de adorar y venerar a la diosa Diana. Muy bien, pasando el tiempo de que ya la iglesia estaba en Éfeso, había sido contaminada de alguna manera por la sociedad. Esas prácticas idolátricas, tal vez disfrazadas, llegaron, como en el día de hoy, muchas cosas que hace la sociedad alejada de Dios, los cristianos empezamos a hacer a veces también. ¿Sí? Se fue llenando. Mira, ahí en 1 Timoteo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos habla, está Pablo hablando a Timoteo que lo dejó en Éfeso. Dice el versículo 3, 1 Timoteo 1, 3. ¿Ya están ahí? Dice, como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, había algunos cuates que ya estaban metiendo enseñanza chueca. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables a que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿A qué? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, o sea, expertos de la palabra de Dios, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? Entonces está hablando que ya había problemas en Éfeso. Gente estaba metiendo cosas diferentes y se estaban generando actividades equivocadas, discusiones vanas, genealogías, cosas que nada tenían que ver, o sea, actividades corruptas ya, porque se había perdido la identidad que Pablo había pasado por 3 años afirmando correctamente. La iglesia de Éfeso tenía mucha actividad, eran muy trabajadores, pero habían perdido su identidad. Y otra vez, ¿se parece a nosotros? Podemos estar haciendo muchas cosas, que celebrar Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Estudiante, Día de la Mascota. Podemos hacer viajes a desafíos, viajes acá, viajes allá, pero ¿cómo está tu identidad? Lo que realmente somos. Corremos el riesgo de estarla perdiendo y estar haciendo tantas actividades. Y recuerda, cuando se pierde la identidad, ¿qué pasa con la actividad? Se corrompe. Si se pierde la identidad, la actividad se corrompe. Entonces, aunque Pablo estuvo ahí por 3 años, ahora ya están distorsionados, desviados, que Pablo tiene la necesidad de escribirles la carta a los Efesios para que regresen y se firmen otra vez. Por último, la iglesia de Éfeso aparece en Apocalipsis. Cristo escribiendo su carta a la iglesia de Éfeso. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, como Jesucristo está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso.
El que tiene las estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesucristo se está identificando ahí, dice Jesucristo es el que está enviando la carta. Y eso es lo que dice Jesucristo. Yo conozco tus obras, actividad, y tu arduo trabajo y paciencia, arduo trabajo, actividad, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Es una iglesia trabajadora? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, otra vez está recalcando, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mucho trabajo. Chambeadores los hermanos de Éfeso. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado. ¿Qué dejó? Tu primer amor. O sea, de nada sirve que hagas tanto trabajo si tu identidad no es la correcta. Porque cuando la identidad se pierde, toda la actividad que hagas será corrompida. Fíjate, un chef que te preparó un banquete, pero no te das cuenta que no se bañó, no se lavó las manos. ¿Te comes el banquete? Se corrompió todo. Que si la actividad, podemos hacer mucha actividad. Podemos estar llenos de actividades y hacer y aquí y allá y los grupos y los cursos, seminarios, o sea, pero si no estamos en la identidad correcta, todo eso se corrompe. Viene a convertirse en una ofensa para Dios, en lugar de ser del agrado de Dios. Por eso ahora podemos entender que no somos muy diferentes a la iglesia de Éfeso. Podemos hacer muchas cosas por aún haber perdido el primer amor. Ya no hacemos las cosas por amor como lo hacíamos antes. Cuando disfrutabas de cantar a todo pulmón, aunque ni cantaras bonito, tú soltabas y cantabas con entusiasmo. Y hoy estamos cantando como que sin ganas. Cuando te preocupabas porque llegara el domingo para venir a la iglesia, yo estoy, ay, es domingo. Y llegamos, pero llegamos bien tarde. Ya no tenemos la identidad y lo que hacemos para Dios, ya lo hacemos a medias. Se rompió la actividad. Dios nos ha dado una identidad, pero el enemigo nos hace vivir como si no la tuviéramos. Somos hijos de Dios y es momento de retomarlo con fuerza. Esa identidad que Dios nos ha dado al estar en Cristo. Y con este estudio de Éfeso, buscamos afianzar esta identidad y luego recuperar la actividad correcta.